Hay un dicho que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Y hay una variable para este dicho que dice, Dios los cría y el diablo los junta. Y yo le agregaría una variable más a este dicho que vendría a ser una composición mía, que sería, el diablo los forma y ellos se juntan. ¿Por qué hablo de ello? Porque en esta mañana estaremos hablando acerca del fanatismo. Y he titulado esta matutina, Fanatismo en primera línea. Veremos qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía acerca de este tema tan actual en estos momentos, no solamente en el mundo entero, porque en el mundo entero hay fanatismo de todas las clases que podamos ver, sino en medio del mismo pueblo de Dios. Y es que es un tema que no solamente ha estado ahora, sino que viene desde un principio, ¿no? Y que en tiempos de Nahuay se tuvo que lidiar mucho con este tema, con mucho fanatismo, con mucho extremismo, tal y como lo estamos viviendo hoy en día. Así que sin más, vamos a empezar y vamos a ver realmente qué es lo que quiere Dios de nosotros, lejos totalmente del fanatismo. Así que sin más, vamos a empezar con esta matutina. Bienvenidos. Como decíamos anteriormente en la introducción, es que el fanatismo hoy en día es uno de los más grandes daños que se está haciendo a la causa de Dios. No solo porque hace ver el cristianismo desde un prisma fanático, sino porque muchas personas, al ver a una persona que vive su vida con fanatismo, que lo exagera absolutamente toda, ya pierde totalmente el interés por querer conocer, ¿no?, qué es el cristianismo en verdad. O sea, el que es fanático pone una piedra de tropiezo en el camino para que otras personas puedan realmente llegar a los pies de Jesús. Y vamos a empezar definiendo qué sería fanático o qué conocemos en fanático. Una definición que podemos encontrar en internet sería que fanático es persona que defiende una creencia o una opinión con una pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Y es que con esta definición podemos ver que una persona fanática realmente no tiene respeto absolutamente por nadie que no sea él mismo. Todo lo que se pueda pensar, todo lo que se pueda decir, lo que otra persona pueda llegar a argumentar, no tiene validez porque solamente él tiene la razón. Y vamos a empezar a leer lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía acerca de esto. El versículo que quise poner en esta matutina nos dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4, versículos 3 y 4. ¿Y por qué he querido poner este versículo? Porque nos habla, bueno, aquí se está refiriendo a tantos vientos de doctrina, ¿no?, que iban a surgir a través del tiempo dentro del mismo pueblo de Dios. Pero también nos habla de que cuando hay este tipo de doctrina o alguna cosa que esté en este punto, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. O sea, todo lo que decía al principio, por eso mencioné lo del dicho, ¿no?, que
Realmente cuando una persona es de ser de una determinada manera y piensa alguna cosa, sobre todo en esta línea del fanatismo, va y se junta con otros que tienen la misma opinión y así se juntan todos ellos para poder seguir en este camino, ¿no? Como este realmente se acomoda a lo que yo pienso, pues me junto con él, ¿no? Y es así, bueno, y en realidad, en cuanto a la verdad, también debiera ser así. Si realmente nosotros estamos en la verdad, pues tenemos que tratar de juntarnos con los que están en la verdad. Es un dicho que tiene tanto el lado positivo como el lado negativo, pero en este caso, que estamos hablando acerca del fanatismo, pues es eso. Todos los que son así, los que son de esta tendencia de fanatismo, de extremismo, pues se juntan y así pues pueden hacer más daño a la causa de Dios, en este caso que estamos hablando del cristianismo. Ahora veremos lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de este punto de que estamos hablando, ¿no? El Señor dice, pronto trabajará entre nosotros con mayor poder, pero existe el peligro de permitir que nuestros impulsos nos lleven a donde Él no quiere que vayamos. No debemos dar un paso que tengamos que retroceder. Debemos movernos con solemnidad, prudencia y no hacer uso de expresiones extravagantes o permitir que nuestros sentimientos se agobien. Debemos pensar con calma y trabajar sin excitación, porque habrá quienes se exciten fácilmente, que capten las expresiones descuidadas y se sirvan de expresiones extremas para crear excitación y contrarrestar así el mismo trabajo que Dios desea que hagamos. Aquí la cita está muy clara, no necesita tanta explicación de lo que ella quiere referirse, ¿no? Que hay personas que tienen alguna opinión o van en su punto, ¿no? Que quieren expresar, que quieren hacer entender a otros, que rápidamente, o sea, su naturaleza, su mente es así fanática y rápidamente se excitan y empiezan a hablar cosas, a exagerarlas, ¿no? En diferentes puntos, porque el fanatismo está en todo en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que con la alimentación, que lo llevan al extremo y a un fanatismo que realmente hacen odioso la reforma pro salud, ¿no? Tal y como lo hacían los fariseos el sábado. Ya estuvimos hablando en una escuela sabática acerca de este tema. Pero en este punto, o sea, son personas que llevan al extremo diferentes tipos de opiniones que ellos tienen y crean excitación, dice, y así de esa manera contrarrestan el mismo trabajo que Dios desea que hagamos. Por eso nos manda ella que debemos de movernos, dice, con solemnidad, con prudencia. La prudencia no es algo que todo el mundo la tiene, la verdad, muy pocas personas son prudentes al hablar. Y no hacer, dice, uso de expresiones extravagantes ni permitir que nuestros sentimientos se agobian. ¿Y qué pasa con estas personas que son fanáticas o que llevan las cosas totalmente a la exageración y al extremo? Que viven totalmente agobiadas, o sea, de su boca solo salen cosas negativas, solo salen prohibiciones y para ellos la vida es no, 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 no y no. ¿Y qué hacen? Que vivan totalmente amargados y que lo único que hagan es criticar, criticar y criticar. Continuemos con nuestra lectura. Dice, hay una clase de personas que siempre está lista para salir por alguna tangente, que quieren ponerse al día con algo extraño y maravilloso y nuevo, pero Dios desea que todos nos movamos con calma, con consideración, eligiendo nuestras palabras en armonía con la verdad sólida para este tiempo. Pero ¿qué hacen los fanáticos? Totalmente lo contrario, de calma absolutamente nada, de decir las cosas como tienen que decirlas, nada. Ella nos habla de elegir las palabras en armonía con la verdad que estamos predicando, o sea, con la verdad presente, con la verdad de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se la utiliza y se la saca de contexto totalmente, haciéndola encajar con esos pensamientos estrechos que tienen este tipo de personas. La verdad debe ser presentada, dice, a la mente
tan libre como sea posible de lo que es emocional, sin dejar de tener la intensidad y la solemnidad que corresponde a su carácter. Esta es una cita muy interesante que nos dice que la verdad debe de ser presentada a la mente tan libre como sea posible de lo que es emocional. Y es que Elena White siempre nos va recalcando una y otra vez que lo emocional debe de estar fuera totalmente de nuestra mente, que debemos de buscar ser personas razonables, ser personas que utilicen la lógica, y que el emocionalismo y ese sentimentalismo que a veces nos embarga, tratemos de dejarlo al lado, porque es la única manera en cómo nuestra mente estará clara. El hecho de que también nos controlemos en cuanto a lo emocional no quiere decir que por otro lado vayamos a decir las cosas de una manera tan suavecita cuando se debe de ser, ¿no? Porque para cada cosa hay su momento, ¿no? Pero que debemos de decir las cosas de una manera controlada, pero sin dejar de tener la intensidad y la solemnidad que corresponden a su carácter, que es el de la verdad. La verdad debe de ser expuesta de una manera controlada, pero de una manera firme, que llegue. Para eso no quiere decir que debemos de gritar ni de exaltarnos de una manera que no corresponde, pero sí que debe de tener la intensidad que se requiere. Debemos evitar a los extremistas alentadores, dice, aquellos que estarían en el fuego o en el agua, o en un lado o en el otro. O sea, los extremistas siempre van a estar en eso, en el extremo, ¿no? Porque su vida es eso. Las mentes de las personas hoy en día, lamentablemente, están muy descontroladas, muy desequilibrada. Y ese desequilibrio que hay en las personas hoy en día muchas veces viene acompañado del fanatismo o el extremismo. La mayor parte de personas que conozco que van en esta línea de fanatismo, realmente son personas que no están bien equilibradamente. O sea, tú te pones a hablar con este tipo de personas y ya ves que realmente su cabeza no está bien, que hay algo que falla ahí, que hay algo que no está bien. Y por eso se van por estos tipos de fanatismo, ¿no? Todas aquellas personas que están en este punto realmente es porque su cabeza no está al 100%. Continuemos con nuestra lectura. Dice, os ruego que eliminéis de vuestras enseñanzas toda expresión extravagante. Vuelve ella aquí a repetirnos acerca de las expresiones, ¿no? Todo lo que desequilibre las mentes. Aquí nos habla de lo que estaba mencionando anteriormente, ¿no? Que debemos de tener cuidado a todo aquello que desequilibre las mentes. Por eso comentaba realmente que las personas que son dadas a fanatismo o a extremismo no están equilibradas de mente. Y ella nos habla aquí que debemos de tener mucho cuidado porque eso tiende a desequilibrar otras mentes de la misma manera que ellos no lo están, ¿no? Y aquellos que no tienen experiencia, dice, se pondrán a la orden del día y eso los llevará a hacer movimientos salvajes e inmaduros. O sea, todas estas personas que van por este camino de fanatismo, vuelvo y repito, están siendo realmente un oprobio para la causa de Dios. Es necesario, dice, que cultivéis la cautela en cada afirmación. Y cuán pocos cristianos hoy en día son cautos al hablar, muy pocos. Para que no empecéis algunos por un camino equivocado, dice, y hagáis una confusión que requerirá mucho trabajo penoso para ponerla en orden, desviando así la fuerza de los trabajadores en líneas que Dios no diseña que entraran. O sea, cuando se hace un tipo de
bueno, cuando una persona es fanática, una persona va al fanatismo y lo tiene y está ahí en primera línea del fanatismo, como lo titulé al principio, la matutina, dice que desvía así la fuerza de los trabajadores en líneas en las que Dios realmente no ha diseñado o no ha puesto. Según esta persona que lleva sus puntos de vista al fanatismo o al extremismo, eso es el camino que Dios ha diseñado, ¿no? Ese es el camino que Dios dice, que Dios, y se amparan a la palabra de Dios, tergiversándola de la mejor manera posible que pueden para hacer que pueda coincidir con sus propias opiniones. ¿Y qué hacen? Pues desvían totalmente la mente de otras personas que a lo mejor las escuchan y que piensan que, bueno, mira, esta persona puede que tenga razón, y lo llevan por el camino que en líneas que Dios dice no diseña, y así entran en ese mundo fanático. Una manifestación de fanatismo, dice, entre nosotros cerrará muchas puertas contra los principios más sólidos de la verdad. Y aquí está lo que ella, bueno, lo que veníamos comentando anteriormente, ¿no? Y lo que ella va queriendo decir con cada una de estas citas. Elena White, a ver, tiene muchas, pero muchas citas acerca del fanatismo. Ella lidió mucho con el fanatismo en su tiempo. Se levantaron muchos movimientos, muchas personas que iban en este camino, y realmente eran una carga para ella, porque le escribían, le llegaba quejas. En cada iglesia que iba había uno o dos que tres que eran así, y realmente que le pesaba mucho es tener que estar lidiando con este tipo de personas, porque eran personas que realmente no se podía razonar con ellas, y era una pena y un lastre para ella. Cuando leemos muchos de sus escritos, vemos cómo la agobiaban este tipo de personas. Por eso nos dice aquí que una manifestación de fanatismo entre nosotros cerrará muchas puertas contra los principios más sólidos de la verdad. ¿Cuántos mensajes y testimonios no nos ha tocado recibir a nosotros acerca de esto? Que es muy triste. Tenemos que estar constantemente dándole consejos a la gente que pueda ser prudente, que pueda ser astuto para dar la verdad, para que su familia pueda comprenderla, que no le cierre las puertas a su propia familia, llevando las cosas al extremismo, ¿no? Muchas veces hemos tenido que dar este tipo de consejos. Y para terminar, ya con esta matutina nos dice la última cita: debemos movernos con discreción, con sensatez, porque esta es nuestra fuerza. Entonces Dios trabajará con nosotros, por nosotros y para nosotros. Lo que hablábamos, la sensatez, la prudencia, la discreción que debe de haber en la forma en cómo nosotros nos dirigimos a otros, en la forma en cómo nosotros tratamos de dar el mensaje a otros. Pero si en nuestra vida el fanatismo o el extremismo es lo que impera, no podremos hacer nunca el trabajo de Dios de la mejor manera posible. No estamos trabajando para Dios. Aunque crean que, mira, yo soy el más santo, yo no hago esto, yo no me he visto así, yo no como esto, yo me comporto de esta manera. Bueno, los más santos y los más puros que ya están realmente flotando, ¿no? y a punto de llegar al cielo. Pero no todas las personas tienen la misma capacidad, como decíamos. Entonces debemos de buscar hacer la obra de Dios con sensatez y con discreción. Ser astutos. Dios nos manda y nos invita a que podamos ser astutos para poder entregar la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude a que todo esto que hemos visto el día de hoy, y invito que hay muchas citas de Elena White, como decía anteriormente, invito que podamos buscarla y podamos ver cómo ella hablaba mucho acerca del fanatismo y cómo reprochaba a este tipo de personas, porque
realmente en vez de ser una ayuda para la causa de Dios, eran un obstáculo y hacían alejar a muchas personas de la verdad, ¿no? Del cristianismo verdadero, del cristianismo que debemos de tener. El fanatismo ataca y no tiene distinción de personas. A nosotros nos ha tocado lidiar mucho con este tipo de cosas, personas con un fanatismo y un extremismo que realmente lo único que hacen es destilar venenos por sus bocas, porque no hay otra forma de decirlo. Y bueno, pero que nosotros ya sabemos quién es el que trabaja detrás de los extremos, ¿no? El diablo es el único ganador con todo este tipo de cuestiones. Así que Dios nos dé la fuerza para poder lidiar también con este tipo de personas de la mejor manera posible. Y que las personas que están en este punto, pues Dios las pueda ayudar a que se puedan liberar de esto, porque realmente que con este tipo de cuestiones jamás se llegará a entrar al reino de los cielos. Dios nos manda que seamos personas que utilicemos la razón y la lógica y que nos movamos, como decíamos aquí, por un camino con la prudencia necesaria para poder entregar y para poder dar lo mejor de nosotros y para que esta obra pueda seguir adelante.